Hola amigos, un gusto saludarles, el doctor Arturo Flores Salazar, ortopeda traumatólogo con ustedes de nuevo. Queremos comentarles, participarles, informarles algo acerca de las fracturas del miembro superior en niños, en los pequeños. Hablando de esto desde el nacimiento hasta los adolescentes, 14, 15, 16 años. Pues lo más frecuente de los niños a la cabeza, podemos decir fracturas del antebrazo que compiten con las fracturas del codo, que normalmente hablamos nosotros de fractura supracondilia, le llamamos, que es en la parte distal del brazo sobre el codo. Quizás eso es un poco de acuerdo a la frecuencia, cuáles son más frecuentes que las otras. Pero bueno, aparte de eso, en el antebrazo depende de la edad, del nivel de fractura del antebrazo. En niños, podríamos decir, abajo de 8 años, las manipulaciones van a ser siempre anestesia general, cerradas le llamamos, es decir, las manipulamos bajo anestesia. Hoy día se ven bajo fluoroscopio las fracturas para poder alinearlas mejor y se les va a colocar un yeso. Normalmente lo usual es tomar una radiografía de control a la semana, al mes previo quitar el yeso, a la semana para definir si no hay un desplazamiento secundario o angulación en su defecto. No tanto el desplazamiento, la angulación, porque en niños abajo de 8 años que queden traslapados no es un problema, porque la capacidad de remodelación del hueso es tan fabulosa que vuelven a ser los huesos nuevos. A medida van creciendo esto, o a mayor edad esto va siendo menos cierto, es decir, vamos a ver que en chicos más grandes, 9, 10 años, esto ya el manejo deberá ser quirúrgico. Pero terminemos de hablar de los niños de abajo de 8 años. Estos niños, sea sobre la muñeca, sea el tercio medio, incluso el tercio proximal del antebrazo, el manejo de esa fractura siempre debería de ser cerrado, bajo anestesia general, con manipulación, con el uso del fluoroscopio, que es un aparato que nos permite por impulsos de sonido reflejar la posición ósea. Entonces eso nos da una lámina, una radiografía que nos permite orientarnos para dónde mover y qué hacer para que esto quede bien, por así decirlo. Cuando las fracturas son articulares, incluso podemos dar la posibilidad de realinearlo y ello mejore. Entonces quiere decir que en niños arriba de 9, 10 o 12 años, siempre estas condiciones van a ser quirúrgicas, pero con algunas diferencias. Es decir, en mayores de 9 años, las fracturas de la muñeca y del codo, en ese rango de niños, van a ser de manejo quirúrgico. Incluso en los pequeños, las fracturas supracondilias, en niños, si están desplazadas, siempre son quirúrgicas. O siempre hay que pasarlos a sala, darle anestesia y bajo visión de fluoroscopio colocamos usualmente pines interóseos que permiten mantener la fijación. Pero en jóvenes arriba de esas edades, fracturas que no son reducibles, ya sea en la parte de la muñeca, estamos hablando de niños arriba de 9 años, tercio medio de antebrazo, proximal mayormente, siempre deberá ser manejo quirúrgico, es decir, a través de una manipulación cerrada o abierta y fijar. Ahora tenemos más de una alternativa de fijar esto sin hacer unas heridas demasiado grandes, sino que solo debe ser verdajes o puertos de entrada que permiten fijar la fractura sin hacer una herida grande. Por contra, si vamos a poner placas con tornillos, estas sí siempre de alguna manera hay que abrir la herida de tal manera que la placa se pueda introducir o al menos deslizar. Hay diferentes técnicas, pero es un poco así, de una manera pues bien explicada gruesamente cómo vamos a estabilizarlas. Las fracturas de olecranon en el codo, por supuesto,
en niños abajo de 8 años y arriba de 9, que ya son jóvenes, siempre van a ser quirúrgicas. Siempre hay que fijarlas porque es la cara articular. El olecrano es lo que les da la prominencia del codo, que es una prolocación, es la epífisis o el extremo proximal del hueso que se llama cúbito. Y que hay que decir que entre los dos huesos del cúbito y del radio, el más importante a mantener anatómicamente son ambos, pero hay que explicar que el cúbito es un hueso que sirve como un eje, como pivot, para que el otro hueso, que es el radio, haga su movilidad, su giro y le dé la amplitud de movimiento. Entonces, para hacer así bien total todas las fracturas de olecranon, sobre todo si están desplazadas, hay que recolocarlas y fijarlas. Y llegando de nuevo a lo que es el extremo del brazo, en todo tipo de categorías, si son fracturas desplazadas del epífisis inferior del húmero, que son las fracturas supracondilias, esas siempre las vamos a intervenir, ya sea cerrado o abierta, depende del lugar, las condiciones y las facilidades operativas que tengamos para realizar este procedimiento, pero hay que hacerlo. Y así siguiendo, las fracturas diaficiarias en chiquillos todavía tengan buen contacto, se pueden manejar igualmente con un yeso colgante. Cuando hablamos de pequeños, estamos hablando de jóvenes abajo de 9, 10 años. Es decir, que se pueden mantener porque le damos la oportunidad a que el hueso realice su remodelación. ¿En qué consiste eso? En lo que hablamos en la oportunidad anterior de la consolidación ósea. Hacen un callo y la memoria de ese hueso de crecimiento hace que eso se regenere de tal manera que en 6 o 8 meses ustedes van a tener un hueso realineado, reajustado y nice, y perfecto. Subiendo, pero hay que aclarar este nivel, que los jóvenes arriba de 9 y 10 años con fracturas de la diáfisis del brazo, del húmero, de esta parte del brazo, siempre van a ser quirúrgicas con iguales limitantes o con iguales condiciones, o cerradas o abiertas con materiales percutáneos, siempre y cuando sea permisible y el peso, porque entonces vamos a tener jóvenes que son pesados, fuertes, que ponerles unas agujas muy finas o material intramedular con muy poca fuerza no va a tener la suficiente fuerza material para sostener la fractura, y entonces hay que poner mejor placas y tornillos. Y finalmente nos van quedando las fracturas de la cabeza del húmero, siempre del brazo, es decir, de la extremidad superior del brazo, casi prácticamente en el hombro. Esas fracturas en niños, siempre hablando de los pequeños, si están alineados o con cierto traslape, igual se pueden manejar de una manera cerrada. Pero jóvenes que se mueven mucho y no logramos alinearlos a esa zona, es difícil hacer una manipulación cerrada como para lograr que haya siquiera un empalme al 50%, entonces también se vuelven quirúrgicos. Y en los jóvenes más arriba de 9, 10 años, pues esos, salvo que no estén desplazados, se inmovilizan. Y la inmovilización de un hombro es un vendaje blando con un cabestrillo y que el brazo quede en esta posición, que no se mueve, y ahí van fabulosos. Pero cuando ya se desplazan pequeños y grandes, hay que hacer algún tipo de instrumentación para estabilizar la fractura. Y finalmente nos quedan fracturas que en chicos son más frecuentes, en grandes menos, que son las fracturas de la clavícula, que son más infrecuentes, pero que solemos, si están alineadas, inmovilizarlas o incluso traslapadas en niños. Se les ponen contenedores, vendajes en 8 o unos braces que vienen diseñados para darle contención. Y por la capacidad de remodelación de los pequeños va fabuloso. Igual en jóvenes, en pacientes mayores o incluso en adolescentes, en muchos casos se resuelven con un vendaje de contención externo. Ahora, la nueva tecnología y el auge del modernismo y la estabilización, la rehabilitación temprana y volver al paciente lo más pronto que se pueda a su vida cotidiana normal, pues igual hay placas diseñadas hoy para la clavícula en diferentes formas y características que van a permitir
fijarlas con placas y tornillos y eso va a hacer que se estabilicen. De ahí las fracturas del omóplato son mucho más escasas, pero pueden aparecer. Perdón, quirúrgicas en muy poca ocasión. Pero en jóvenes que que son fuertes, que practican un deporte de alta competición, 14, 15 años, pueden instrumentarse, estabilizarse y lograr una reducción óptima anatómica que permita su desempeño normal y natural en su proceso deportivo en este caso. En todo caso, pues pueden haber diferentes consideraciones, diferentes protocolos, por así decirlo, pero la intención de esta charla ha sido que tengan una idea de qué puede necesitar o merecer o requerir cada paciente en particular dependiendo de su grupo etario en que se encuentra. Y los adultos, por supuesto, hoy día hay que operarlos en todos los casos. Hay fijaciones funcionales muy estables, muy fuertes, que ponemos una estabilización bajo instrumentación de placas, tornillos y no se ponen yesos, fisioterapia en tanto mejora el edema y el dolor y rehabilitación temprana, de tal manera que ese paciente se esté moviendo normal entre 4 y 6 semanas. En Ortotrauma somos especialistas en este tipo de lesiones y manejos quirúrgicos de los tratamientos que su hijo o su familiar necesita, ya sean adultos y niños. Agende con nosotros.